Muy bienvenidos a Algoritmo Salud. Estamos viendo dónde ponemos nuestras. No pude aparte fallé en esconderla porque la puse aquí y veía la pantalla y dije, se ve todo. A ver, bueno, Enrique, este es el agua de Enrique y cheers. Va a estar en todo el programa aquí. Cheers. Bienvenida, Cheers. Rocío Brauer. Salud. ¿Cómo estás? Es ya agua, que es tequila. No, y es vodka y lo que quieran. Pero no, es agüita. Pero como no nos patrocinan, no vamos a decir la marca, aunque todo el mundo la conoce. O sea, no hay problema. Muy bienvenidos. Listos. Estamos muy gustosos de darles la bienvenida a través de 889, en nuestro podcast, algoritmosalud.com y por supuesto, con un gran tema. Vamos a hablar con... Oye, estamos hablando de muchas primicias, ¿no? Yo diría que después ¿Pero de es queja o...? No, es sorpresa. Después de 150 episodios que ya están en el acervo de Algoritmo Salud, vamos a cumplir 3 años de haber empezado el proyecto. Sí. Y nunca habíamos hablado de esto. ¿Cuándo cumplimos los 3 años, Ya por ahí, no me acuerdo. Porque Wow. dentro de poco vamos a hacer una gran fiesta. ¿Sí? Entrega ¿Seguro? de premios, sorteos. El marquetero ya lo a ver. dijo y Central Media es patrocinador. Y ya, Caray. punto, Bueno, ¿no? Ya ok, comprometió pensémonos demasiado. en el quinto año. Pensémonos en el quinto año. Pero hoy vamos a hablar... Es que es un tema que, como dices, primicia, pero en Algoritmo Salud, pero además también es la primera vez que en la especialidad de los médicos de los que vamos a presentar, es la primera vez que nos acompañan y además son de grandes ligas. Bueno, como siempre, aquí lo mejor de lo mejor en Algoritmo Salud, los médicos más reconocidos, con las mejores credenciales y además que nos explican muy bien. Y expertise. Vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a ti y a mí, la voz y el oído digital. Y la nariz también, porque a final de cuentas, muchísimas personas en este país y en el mundo tienen problemas de alergias, no respiramos bien, apneas y demás. De todo eso nos van a hablar los médicos que saben del tema de la otorrinolaringología. Y no es mi examen de Ay, qué bueno que lo locución. dijiste tú, porque yo me hubiera trabado, ¿eh? La otorrinolaringología. Así es que bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Empezamos ya, voz, oído y nariz digital. Adelante. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. La tecnología al servicio de la otorrinolaringología conlleva innovaciones cada vez más impactantes. La voz, la audición, el olfato y la salud de la garganta se encuentran en el centro de una revolución tecnológica. Hoy en día, tecnologías avanzadas permiten a los especialistas diagnosticar y tratar con mayor precisión enfermedades relacionadas en estas áreas delicadas del cuerpo humano. Desde dispositivos médicos avanzados hasta aplicaciones de monitoreo personal, la intervención de soluciones digitales ha transformado el panorama del cuidado en este ámbito, brindando beneficios tanto para los pacientes como para los especialistas. Por ejemplo, diagnóstico avanzado con tecnología de imágenes y escaneos, endoscopía de alta definición, permiten una visualización en tiempo real y con una calidad nítida de estructuras internas o también las tomografías computarizadas, incluso los wearables de salud vocal o para otras partes precisamente del cuerpo y del cuidado de la audición. Y también de la nariz, por supuesto. Estas herramientas son valiosas para los otorrinos, ya que sirven para complementar los tratamientos con seguimiento y datos más precisos y preventivos para los pacientes. Aquí regresando en Algoritmo Salud, empezando el episodio de voz, oído digital con expertos especialistas otorrinolaringólogos. Pero fue porque tú me lo pusiste en la cabeza. No, pero otorrinolaringólogos. yo no dije que te iba a hacer examen de locución. Otorrinolaringólogos. Vamos a presentar a nuestros invitados y que nos explique qué es la otorrinolaringología, ¿no? El doctor Jaime Fandiño. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por inaugurar la con especialidad. el trabalenguas más famoso de la medicina. Sí, ¿verdad? Bueno, pero Eso está no es peor el famoso. Eso pararencututirimicuaro, está peor. que tampoco lo puedo decir. Por eso este es de la medicina, nada más. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas Muy bien, gracias muy por venir contento de al estar Algoritmo aquí Salud. con ustedes. Sí, cierto, es la especialidad más complicada. Estaba ahorita pensando en otras y bueno, no he encontrado Y a mi otra en mi izquierda mente. está otro gran médico. Gustavo Estrada, doctor, también especialista, otorrinolaringólogo. ¿Cómo estás? De otorrinos de cariño, ¿no? Exactamente, ¿Qué les puedo decir? otorrinos. Otto, ¿no? Eres Otorrino, otorrino. No lo Eres mi quites Otto. tanto. Otorrino está bien, un placer estar aquí con Gracias, ustedes y Gustavo. muchas gracias. Oye, Perfecto. esto es un tema que, como decía Enrique al inicio y como estamos comentando, no hemos tocado tanto el tema de la otorrinolaringología, pero enfocado a tanto el cuidado de la voz, de los oídos, de la nariz, de la garganta. ¿Por qué no nos explicas, Jaime, a qué exactamente se aboca la otorrinolaringología? Encantado de la vida, Rocío. Es una especialidad muy grande, pero que
se desconoce muchas veces. Ujú. Somos los encargados de los oídos, la nariz, la garganta y todas las enfermedades de la cara y el cuello. El nombre completo de la especialidad es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Son todos cirujanos los especialistas somos en cirujanos. otorrinolaringología. Incluye de las clavículas Ujú. hasta el cráneo. ¿Cómo Y que? nuestro límite es la base del Es la base. cráneo. A ver, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos mucho a decir, tengo problemas de que no respiro bien, o de que no duermo y tengo apnea, o de que mi garganta duele, o no hablo bien o me quedo afónico, de que los ojos, no miras, bueno, a los ojos ya no, ahí es el oftalmólogo, ¿no? Pero los oídos no escucho bien. Pero ¿qué otras enfermedades no tan comunes son las que ustedes ven? Bueno, muchos problemas que tienen que ver con la laringe, que es la que Ujú. produce la voz y la que causante de la tos, la que hace el reflejo de la tos. Todos los temas de oído, todos los temas de piel de la zona, cáncer de Ah, piel, mira. por ejemplo, cánceres de nariz, senos paranasales, de la órbita, la sinusitis, que en una ciudad como esta, Ujú. bueno, es O pan nuestro de rinosinusitis, cada día, o que es lo que yo rinosinusitis tenía, o también, tuve, sí. ajá. O sea, A mí realmente es una explíquenme ciudad la muy diferencia grande. entre la sinusitis y Y la que tú tuviste. rinosinusitis. Mira, el nombre correcto es rinosinusitis. Ah, ok. El siglo pasado, que yo ya existía en el siglo pasado, En el Yo siglo también, XX, yo también. Ah, bueno. todos. se decía que sinusitis era una y rinitis era otra, pero hoy sabemos que no hay sinusitis sin rinitis, entonces el nombre es rinosinusitis. Porque como la más rinitis es la completo. inflamación, Perdieron ¿verdad? nuevo, otra La vez. rinitis es la inflamación de la inflamación nariz de sin la nariz. importar, de la mucosa de la nariz sin importar la causa. Y de los ojos que decías, nosotros también vemos el Ah. conducto nasolacrimal, Claro. que recordemos que la cara es un espacio lleno de cavidades. La nariz, los ojos, los oídos, los senos paranasales, la boca misma, y todos tienen un orificio de drenaje y todos son adentro de la cara. Por eso es que la especialidad es esta, porque todo está directamente relacionado. Un catarro te puede dar problema de ojos, te puede dar problema de sinusitis, de oídos, Ujú. de laringe, de bronquios. Hasta la cabeza te duele. Sí, por supuesto. Todo. ¿Tú ves a la Hacemos- niña de tus ojos? También. ¿Cómo? Con la Eso línea de lo los ojos, revisan. ¿cuál es? El lagrimal, ¿no? No, es la pupila. Yo Es pensé que la niñita niña de del los ojos. ojo era No, esa es el la lagrimal. pupila. Fíjate, hasta ahora me entero. La ¿No te acuerdas pupila. cuando decían Sí, pero ya te nuestros estás yendo de abuelos? especialidad, ¿no? No, los abuelos decían, la niña de mis ojos, cuídate bien Sí. esos ojitos porque, ¿no? Sí, Porque es la un niña de dicho los muy ojos. típico, sí. Es de los abuelitos, ¿no? Y Gustavo, ¿qué nos Ok, a ver, vamos a encaminarnos al tema de algoritmo salud. ¿Y la tecnología qué, doctor Gustavo? Digo, ¿Qué tiene que ver con lo que hacen En ustedes? todos lados está la tecnología en lo que hacemos, ¿no? Ujú. Básicamente, pues usamos lo que tenemos hoy en día para poder explorar todo esto que decíamos, ¿no? Nos encargamos de ver también tres de los sentidos más importantes: el oído, el olfato, el gusto, y todos estos los podemos explorar con ciertas cosas, ¿no? Hoy en día usamos endoscopios para prácticamente todo, ya no dejamos nada a la imaginación, vamos y lo vemos, digamos, en primera persona, el paciente también lo Que puede son ver. estos tubitos que se meten en la Exactamente. boca o en la Cam- nariz. cámaras. En el oído también son Sí. endoscopios. Sí, Endoscopios, tenemos sí. endoscopios rígidos y endoscopios flexibles y que podemos ir a asomarnos literalmente al sitio anatómico donde Con la creamos que hay camarita. alguna patología para explorarlo Ujú. y ver qué es lo que está pasando. Y estás teniendo un software que además te está dejando ver a perfección. Sí, lo ¿no? podemos grabar, podemos hacer comparaciones, podemos hacer muchas Un cosas con streaming en estos. vivo así en TikTok. También, Un también, streaming en vivo podríamos hacerlo. de, Ya, de una las cuerdas selfie. vocales de Exacto, Enrique. A ver, ¿cómo exacto. son tus cuerdas vocales? ¿Tú te las has visto alguna A vez? ver, sí, ahorita que Yo le ya hago me la- conocí mis cuerdas vocales, porque alguna ¿Sí? vez estuve afónica 3-4 veces, 4 días, y llegaba el 14 de febrero, yo tenía un programa de radio que tenía sí o sí que hacer un programa especial, ¿no? De pensamientos y canciones y música y todo eso en la radio, y entonces yo estaba muerta de miedo porque dije, ¿cómo no voy a hacerlo si ya tengo 8,000 ¿Pero peticiones? no podías hablar? No, afónica completamente. Ajá. Entonces fui a que con otro médico, todavía no era mi médico, Jaime Fandiño, y me dijo, mira, te voy a enseñar tus cuerdas con exactamente esa técnica, pero hace mucho tiempo, y me conocí mis cuerdas vocales. ¿Cuántas cuerdas vocales tenemos? 2. 2, ¿verdad? Nada más. Y es importante recordar, son vocales, no bucales. La boca Vocales es la es, boca y otra cosa. vocales es de Sí, vocalizar. de Están aquí, vocalización. no está la manzana. Por de eso Adán. aprendí a decirlo. Son 2 cuerdas. Y si se te va una, imagínate. No se te va a ningún lado. O sea, no es de que te va. tengas No, no una se de escapa. repuesto, ¿eh? No, O No sea, se tienen que escapa, ser no, las no, dos. no, hay dos. Oye, doctor, ¿y cómo ha cambiado lo que ustedes hacen en el día a día con los pacientes en los últimos años precisamente por estas nuevas tecnologías? Diametral. Completamente diferente. En mi especialidad es otra, con el uso de los endoscopios y Ajá. de muchos implementos tecnológicos
que se suman al endoscopio. Hablábamos de las Ok. cuerdas vocales, podemos seguir hablando de la voz. Las cuerdas vocales normalmente uno ve que son un movimiento así, Ajá. son como una V y se mueven así, pero en realidad es un movimiento ondulatorio y es una vibración completa que hoy con el uso de un estroboscopio puesto al endoscopio, ves esos movimientos que son fantásticos, son como las para alas qué de una sirve mariposa. verlos? Para los diagnósticos. ¿Puedes detectar una enfermedad por el movimiento? Sin que me digas qué tienes, yo te veo la laringe y te Ujú. digo, tienes reflujo, tienes nódulos, tienes pólipos, tienes cáncer, Ay, caray. tienes edema de qué renque, fuerte. ya no fumes, o sea, solo con verlas, Solo Mira. con ver las cuerdas. solo con ver las Bueno, cuerdas correcto, ya puedes es un saber. dispositivo, imagino, que metes directamente. ¿Cómo Pero es funciona? bastante cómodo, es como bien dices tú, el endoscopio es un tubo que Ujú. tiene muchas lentillas y tiene una angulación de 70 o 90 grados para abrir la boca, lo metemos sin tocar, que no te dé náusea. Ajá, claro. Y a la altura de la campanilla llega una luz muy potente hacia abajo y entonces ya lo está viendo. Y lo que conectas es un equipo que va a mover la luz para que sea estroboscopía y tú lo estás viendo en una pantalla. ¿De qué tamaño? Pues del que quieras. Puede ser tu iPad Maravilla. o puede ser una pantalla de 90, que O es lo tu que Smart tratamos que TV. sea, para que se vea, Claro. para que se vea Para muy que se bien. vea Y bien. los diagnósticos son muy precisos, no Oye, se ¿cuántos podían. problemas de Gustavo y Jaime, cuéntenos, en México? ¿Qué tanto porcentaje de la población tenemos padecimientos de voz? Vamos a empezar a seguir con la voz. Bueno, esto es muy importante porque el abuso de la voz puede traernos problemas, ¿no? ¿Cómo sería el Eh, abuso de la voz? Forzarla de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, vas a un concierto, no estás acostumbrada o acostumbrado a gritar de alguna manera y podemos lastimar la voz, ¿ok? También hay gente que tiene, el estar ronco no es sano, nunca. Esas personas que decimos, ay, tiene la voz ronquita de toda la vida y siempre ha sido así, una voz ronca nunca es Y se sana. oye chenchual. Exactamente, esa voz sensual nunca es sana. Ok. Generalmente es por problemas. Las cuerdas vocales tienen que chocar entre ellas para producir los sonidos, ¿ok? Ujú. Y cuando hay alguna alteración en alguna de ellas, se puede escapar un poquito de aire y eso nos genera esas voces como más roncas, como más pues, sexys o sensuales, pero no están hablando de algún problema. O Ahí porque es- también fuman bastante. hay muchas ¿no? cosas, ¿no? Desde causas ambientales, causas genéticas, Las alergias tumoraciones. te pueden molestar la voz. Sin duda. Porque la nariz, sin duda alguna. También Sí, la- causas irritativas Ajá. también, como por ejemplo el reflujo, las alergias, Ajá. después de una infección, tener tos hace que se irriten las cuerdas vocales y eso eventualmente nos dé problemas para poder fonar. Oye, y problemas el de- abuso de la interesante. voz, yo diría aquellos que hablan demasiado, ¿no? O profesionales Abusan de de la voz. nuestros oídos también. ¿Te cayó el sombrero? ¿o qué? No, ¿O no por me qué lo puse el dices? sombrero, ¿no? ¿O me estás tratando de decir algo? No, hay Sí, la verdad algunas que hablamos personas que bastantito. dicen, es que por favor, dame 10 segundos de silencio, estás abusando. Pero ahí más bien, Jaime, están abusando Espérate, vamos de a tus darles oídos. unos segundos de silencio a la audiencia con el corte que tenemos en este momento y regresamos con Algoritmo Salud para seguir hablando de la voz, el oído y yo sí voy a agregar la nariz digital Ok, con nuestros expertos otorrinos. regresamos. Regresando aquí en Algoritmo Salud, hablando de la nariz, la voz, el oído digital con nuestros amigos otorrinos, el doctor Jaime Fandiño, el doctor Gustavo Estrada. Estamos hablando de la voz, nos estaba contando cosas muy interesantes el doctor Gustavo sobre las enfermedades que se tratan, que tienen que ver con la voz, pero a mí me surgió una duda que quería preguntarte, doctor Jaime. Así como ver las pantallas, oír la música, que de eso hablamos en un momento, ¿hay alguna nueva situación que nos esté sucediendo en nuestra voz a raíz de la tecnología? Es decir, estamos hablando más, menos, más bajito, algo que esté cambiando como hábito de nuestros usuarios, o ahí todavía no hay bronca. No, o al menos no está reportada o yo no lo conozco, ¿no? Ajá. Por ahí no hay ningún cambio. A mí me gustaría que el tema de la voz, quizás lo más importante que yo quisiera que la gente se quedara, la audiencia de ustedes, es paciente que está ronco de más de 15 días, tiene que ir a que le vean las cuerdas, porque puede tener un cáncer. Ah, caray. Sobre todo de los 30 en adelante. Y esos cánceres son curables. Ujú. Sin haber fumado. Puede ser sin haber fumado. Ok. Lo común es alcohol y cigarro. Pero cualquier persona que tiene 2 o 3 semanas ronco, que se vaya a ver las cuerdas vocales. Porque si tiene un cáncer lo vas a curar. Y luego nos llegan después de un año o año y No, medio. ya no hay nada que Y hacer. entonces ya hay que quitarles toda la laringe y es otra cosa. Terrible. Entonces Oh quizás my eso God, sea y lo a ver, más te quitan la importante. laringe y luego, ¿cómo hablas? Como con Star una Wars, laringe como de Star electrónica. Wars, ¿no? Como Ah, a Darth ver, Vader. espérame, ahí está, Star Wars, sí, Sí, también. ¿no? A ver, esa Sí. laringe electrónica tiene todo que ver con Quitas tecnología. toda la laringe. Ajá. ¿No? Y entonces vas a crear una nueva vía
respiratoria por un agujerito, traqueotomía, por ahí va a respirar. Como lo que le pasó a Christopher Reeve, el Pues, ex Superman. pero a ¿Te él le hablaba? pusieron traqueotomía por otra razón, Ok. no por una laringectomía. Ajá. Ajá. Entonces por ahí le puedes poner un botón para que haga el efecto de las cuerdas y enseñarle al paciente a hablar como hablan los ventrílocos, con el aire del estómago. estómago. Pero no todo el mundo aprende. Y hay unas laringes electrónicas de pilas que la ponen. Hay un ex consejero del INE que habla así. Por ahí lo van a Y ver. se oye robótico. Se oye robot. Hablan así. Hola, ¿cómo estoy, Rocío? Estoy muy Sí. contento de estar aquí con ustedes. Se lo quita y no habla. Ok. Eso es una de las cosas. Entonces, si acuden a revisión otorrinolaringológica temprana, se lo van a ahorrar. Uy, y van a qué salvar su buen vida. dato nos has dado. Es muy importante. Ya que hablamos tanto Sí. en algoritmo de prevención, ese es un super tip, ¿no? Muy Está importante. súper importante. Y en cuanto al... Nos pasamos, ¿qué otra cosa de la voz tenemos que decir, Gustavo? Mira, yo Antes de creo, pasar al oído. yo creo que lo principal es que hay gente que es profesional de la voz. Ustedes son profesionales de la voz. Su voz son los instrumentos para su trabajo. Enrique canta ópera en el baño. Ahí está. Ah, caray. Bueno, eso es- me ha dicho tu mujer. Y toco también con la guitarra y hago No, mis pero sí canciones. tocas la guitarra, eso sí es cierto. Bueno, no, lo pero importante hablar es- todo sin el duda. tiempo y todos los días. Y ¿no? sin tu voz, pues no tienes Sí. trabajo y no puedes generar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo principal es cuidarla, ¿ok? Ujú. ¿Cómo la vamos a cuidar? Pues no la estamos viendo. Se tiene que ejercitar de alguna manera, ¿no? Y lo principal es hidratarnos. Generalmente no tomamos el agua que necesitamos y entonces las secreciones se secan en la laringe y eso nos hace querer aclarar la laringe, el típico El típico- aclaramiento laringeo, Ajá. y eso nos puede estar haciendo forzar la laringe, lastimar la laringe y eventualmente darnos un problema. ¿Ok? Entonces la hidratación es muy importante. La segunda es si vamos a ya dedicarnos de alguna manera y profesional de la voz no me estoy refiriendo nada más a pues, cantantes, Ujú. locutores, Actores. actores ni nada de esto, ¿no? Un maestro vive de su voz, ¿no? Claro. Entonces tienen que entrenarse de cierta manera para poder, pues como un físico-culturista, ¿no? Tiene que ir, digamos, de Las cuerdas paso a vocales paso. son un músculo también. Eso es un músculo, exactamente. Es un músculo, fíjate qué Y importante se es tiene que entrenar de ciertas maneras para poder pues, Tienes lograr que esa aprender, capacidad sí, vocal, a ¿no? respirar también y a dirigirlo. Justo. Y no ha habido problema, por ejemplo, ahora con los vapes o con estas nuevas situaciones. Formas de fumar. Formas de Ujú. fumar que agraven esta situación en las Pues enfermedades el de la vape garganta. supuestamente no tiene nicotina, ¿no? Se ha demostrado que es exactamente igual o peor que un cigarro. Ah, sí. El electrónico también. El electrónico también, por el calor. Muchas veces el tema es el calor. Ujú. El calor que te pasan las cuerdas vocales y eso nos puede dar un problema. A lo mejor es no usar nada de eso. Oye, y el frío también afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, tomar bebida que Mira, tiene no. mucho hielo, eso no. No, me encanta tu pregunta, Ajá. porque yo me Porque al peleo rato nos con van a las caer las- abuelitas cuando llegan y dicen, es que mi hijo Se anda las toma muy descalzo y frías. se moja o se toma. Pues sí, señora, es un niño. Hay que Come hacer, hielos. tiene nada que hacer más. vida de niño. Claro. Lo que sucede es que, porque de algo viene esto, es que tenemos un epitelio que tiene cilios, que son pelitos, y esos mueven las flemas, que todo eso es mecanismo de defensa. Si hay un cambio brusco de temperatura, que quiere decir 10 grados centígrados, eso puede pasarte en un aire acondicionado en Miami o en Cancún, o en León, que acabamos de estar, 33 grados, y te metes al Uf, aire acondicionado sí. a 22, Ujú. los cilios se paralizan 10 minutos y con eso es fácil que se te infecte y por eso es, pero no porque te eches algo con hielo, no para nada, vida Son normal. peores los aires acondicionados. Sí, ¿no? el cambio brusco Para de temperatura. algún virus Sí. que te puedas Por ahí. Los que nos estén escuchando Exacto. jueves en la noche así en el coche y que están preocupados, Pueden que- poner que todo se el relajen. hielo que que quieran. se todo el relajen hielo. porque no va a haber Oye, problema. algo que me gustaría decir antes de que pasemos a la nariz. ¿Qué tan recomendable, doctores Gustavo y Jaime, es el tema ya que decimos que las cuerdas vocales son un músculo? ¿Qué tan aconsejables para aquellos que quieren mejorar su voz? Tomar clases de canto que te ayudan a respirar y te ayudan también a formarte la voz y hasta dónde sí o no debemos llegar en eso. No, totalmente. ¿Totalmente recomendable? Totalmente recomendable, pero con alguien que sepa, Claro. porque también hay unos Porque merolicos. aguas también te pueden Porque fastidiar. te van ¿no? a ayudar Ujú. a que tú protejas tu voz, incluso la mejores. Son un par de músculos, ya nos los decía el doctor Estrada, que los puedes entrenar. De hecho, hay algunos cantantes de óperas que los consideramos atletas vocales. Ah, sí. Mira, Sí, una atleta claro, vocal, porque tienen guau. los Un que se echan una unos soprano, conciertos un- que llenan el auditorio 15 veces seguidas, pues esos son No, pero atletas desde vocales. uno más clásico, Y una por- soprano, un Sí, tenor, claro, un también, barítono. pero generalmente ellos son mucho más cuidadosos que Claro, los de porque música más ejercitan, saben popular. ejercitar mejor. Claro. Sí, Inclusive ahora, por su educación. bueno, también. siempre ha habido la tendencia
hacer la voz así más interesante cuando estás cantando. A Y bueno, fingirlo. ya cuando vemos a los cantantes que tienen 60, 70, hay notas quién lo hacía con técnica y quién no, porque va perdiendo esa voz, ¿no? De alguna y manera. sobre todo también para evitar lesiones. Ujú. Este entrenamiento, digamos, enseñarte cómo Te hablar. enseñan a vocalizar, que es muy Exactamente, importante. y técnicas para poder mejorar la voz, hace que no se hagan vicios. Porque Claro. cuando viciamos la voz, que yo tengo que hablar y la trato de forzar para seguir hablando, puedo lastimar las cuerdas. Y el lastimar las cuerdas pueden generar nódulos. Estos nódulos, si los ponemos en el lenguaje, digamos, un poquito más coloquial, se pueden hacer como callos Son en las cuerdas callitos, vocales, ¿verdad? Sí. exactamente. Y entonces, al tener una callosidad en alguna de las cuerdas vocales, pues no permite el choque entre ambas. Y eso hace que se escape el aire y que podamos tener algún problema de ¿Eso voz. se arregla con láser? No, generalmente los nódulos vocales se arreglan con terapia. O sea, Ni siquiera tienes que hacer una no, intervención. la mayor parte de las veces no es quirúrgico, se manda con un foniatra y lo que vamos a hacer es enseñarte a cómo hablar, a cómo forzar ese aparato o instrumento vocal para evitar que te estés lastimando. Oye, aquellos que llegan y quieren ser como muy, muy sexys, ¿no? Los hombres sobre todo. Y empiezan a forzar la voz, ¿no, Sin duda. Gustavo? Hola, precioso. Yo la verdad, No sé qué. sí. A ver, Jaime, ¿tú haces la verdad, eso? no ¿O puedo por ni qué siquiera levantas hacer el una dedo? voz así. Es que les voy a decir un tema nuevo, la feminización de la voz. ¿Los hombres que hablan ahora agudo o qué? No, Lo que dijo los Enrique. hombres que están, los transgénero, Ah, sí, el transgénero. que quieren ahora Claro. un cambio en el tono de voz. Que es más Entonces aguda. se puede feminizar la voz con técnicas donde estiramos las cuerdas, las hacemos más de ese tipo y les quitamos la parte ¿La de manzana? la manzana hasta donde se puede para que no se note. A ver, a ver, a Hay ver. una tema oye, muy interesante, sí, entonces claro. ya puedes cambiar la voz. Sí, ya puedes cambiar la voz. ¿Qué se ¿Alguna llama vez- eso? Tono... Cambio de voz. Cambio de voz. ¿Alguna vez ¿Y tuve a mí me la puedes hacer de hombre? Tú tienes una voz hermosa, no la muevas, no la Por muevas. si no vengo en un episodio que ahí Yo lo haga la soplo. segunda. A ver, Jaime, es que estamos hablando que a lo mejor es muy más fácil de hombre a mujer cambiar la voz, Sí, pero claro. de una mujer que te pide, a ver, hazme la voz así. Pues toda. sí se pudiera hacer. ¿Sí? Sí le puedes cambiar. ¿Qué Pero, le rellenas? pero Dices, le lo vamos a que rellenar. vemos es más de hombre a mujer. Sí, porque el transgénero ahorita de Mucho mujer más. de hombre a Muchísimo mujer es más. más Qué interesante. fuerte, ¿no? Bueno, ya se nos acabó este bloque. Ajá, Y yo a ver. yo quiero hablar del oído. Pero Se nada me más hace que nos digan rápidamente importantísimo. una página web donde los puedan empezar ya a buscar en internet. ¿Cuál es la página del consultorio? En nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, Otorrinos Polanco. Ahí nos van a ver a los dos subir consejos, pues cosas de otorrinolaringología, oídos, nariz, garganta, cirugía plástica de la nariz, cirugía funcional de la nariz, todo esto. A seguir a los doctores arroba Otorrinos Otorrinos Polanco. Polanco. Y arroba Rocío Brauer @culebro. y arroba Algoritmo Salud. Regresamos. Estamos en Algoritmo Salud en un tema sasasasazo, porque no sé por qué después de tantos episodios, Enrique Culebro, Nunca se nos había y que ocurrido usamos hablar de la voz. tanto ¿Cómo? nuestra voz para precisamente, bueno, yo tengo toda mi vida trabajando con la voz, y Yo Enrique, también desde chiquito lo uso. pero sí cantas, ¿no? A ver, a mí me dijeron una Sí. vez que tú te echaste una canción por ahí, No, y que yo se la dedicaste a tu cantaba esposa. y, ¿Sí cantabas? y yo tuve entrenamiento de cantante, ¿De cantante? y luego Yo también, también como sabes que vocalizas, para la parte respirar. de hablar en público también te enseñan Claro. ciertas Bueno, es que técnicas. ahora siendo speaker, siendo conferencista y todo eso, Sí. con esta era digital, Gustavo, pues todas las personas suben piezas a redes sociales, la mayoría de las personas, ¿no? Y su voz es un instrumento invaluable, es un instrumento que no puede descuidarse. ¿Cuál sería una de las situaciones más difíciles a las que te has enfrentado de alguien que te haya traído un problema de la voz y por qué fue? Mira, obviamente el tabaquismo hoy en día, el vape y todo esto, Ujú. pues son factores de riesgo para desarrollar temas de cáncer en la laringe, ¿no? Pero lo Y que estos- comemos no nos daña, por ejemplo, el exceso de grasa, Sin duda, otras cosas. para algunos otros cánceres, pero o hablando concretamente del cáncer de laringe, el mayor factor de riesgo va a ser el tabaquismo y el alcoholismo. Son dos cosas que nos pueden propiciar a formar tumores y son casos generalmente, pues, que si no se tratan ¿A tiempo? Ujú, pues pueden terminar Acaban mal, ¿no? Exactamente. ¿Qué edades Sí. te llegan con más problemas de voz? Hay diferentes tipos, ¿no? Obviamente la laringitis, los nódulos en jóvenes, en cantantes, en profesionales de la voz, pues es muy común, ¿no? Y los cánceres quizás en pacientes un poquito más añosos, ¿no? Después de los 40, después de los 60, es cuando se presentan más estas enfermedades. Oye, me No. encantó el término, añosos. Ay, qué bonito. Vamos a hablar de los años. Oye, yo ya Añosos. quiero pasar, ya me muero ganas de hablar de los De oídos, los porque te voy a oídos. hacer la misma pregunta que te hice sobre la voz.
y ahí sí seguramente hay una relación. La tecnología sí nos está afectando el oído, y te pregunto específicamente por el uso de los audífonos y todo el tiempo que ya estamos a lo mejor embebidos en escuchar aplicaciones, películas, música, ¿o no? A ver, te cuento. La tecnología nos ha beneficiado más que lo que nos ha perjudicado. De calle. El avance más importante en las finales del siglo pasado de la medicina fue el implante coclear, que quiere decir la gente que no escuche la vuelves a hacer oír. Y de eso hablaremos. Entonces eso no se nos puede olvidar, es uno de los avances más grandes en todo el siglo pasado. Los primeros implantes cocleares se pusieron en los 80s y ya a finales de los 90s y principios de los 2000s ya se popularizaron mucho. Bien. Y ya hay muchísimos pacientes implantados en el mundo con unos implantes maravillosos. Qué bueno. Ahora, ¿en qué sentido nos afectan los aparatitos? Los AirPods, los audífonos. Sí les suben el volumen más allá de 90 decibeles. El decibel es la medida del volumen. Sí. Los equipos serios, no importa el país, no dejan que tu aparato se suba tanto. Suba supere más los de 90, claro. Pero hay algunos que lo puedes quitar, o hay algunos que no tienen ese implemento y son más baratos de comprar, entonces pueden subir a 100 o 110 decibeles. Y sabemos que si te expones por mucho tiempo o por determinado tiempo a más de 90 decibeles, vas a tener una secuela auditiva irreversible. A mí me pasó porque cuando en radio siempre utilizaba un audífono en un oído, por recomendación de mi súper mentor y mi máster, que es lo voy a decir porque es un grande de la voz, que es Adolfo Fernández Cepeda. Él fue mi jefe en Radio Centro muchos años y me decía, te voy a dar una recomendación, de preferencia no uses audífonos porque vas perdiendo audición, pero si vas a hacerlo, una sola oreja, un solo para oído. Que pierdas uno oreja, y ya, ¿no? Que te quede el otro de repuesto. Claro, es como dicen. Entonces me decía, para que con el otro tú misma te vas modulando la voz. También era un tema para que la voz saliera, se proyectara mejor. Y sí es verdad, después de 20 más de años, de los añosos, 20, el oído izquierdo, yo oigo menos del oído izquierdo. Pero ya no sé, y también es verdad que vas pidiendo más aumento de decibeles. Yo pedía más volumen. Es como una adicción, ¿no? Sí, de repente quieres subirle. Sí. Sobre los todo DJs cuando la música y les todo. pasará lo mismo a un Sí. DJ, a un... Los coches brincan. Oye, pero ¿qué tal que hoy en día te puedo decir que también esos AirPods o los audífonos que usamos, como tienen cancelación de ruido, también te pueden proteger para el sonido? Mira, Entonces, claro. en un lugar muy ruidoso, en tu bolsa traes unos AirPods, te los puedes poner y te estás protegiendo. Claro. Entonces, en vez de satanizarlos, A ver, los podemos ahí- ocupar ahí- de una ahí- manera... ahí- de una manera Ahí muy cuéntenme protegerlo. algo que es muy importante también. Cuando quieres proteger tus oídos, tienes tapones de oídos. ¿Qué tan benéfico o malo? A mí me gustó más eso. No, espérame, es que los tapones de oídos también para no ir al que ronca y todo eso. Súper benéficos, ¿ok? Y no se te van por ahí, ¿verdad? No. Y esto sobre todo en la gente que tiene que estar en lugares ruidosos. Sí. Por ejemplo, los aeropuertos, los DJs, Imagínate los que en trabajan con maquinaria muy Exactamente. fuerte, muy pesada. Entonces, esos tienen que tener protección todo el tiempo, ¿no? Hay protecciones, pues digamos, profesionales. Sí. Que obviamente cancelan todo el ruido y no nos permiten que nos lastimemos, ¿no? Pero también ahora hay filtros. Podemos usar un como tipo de auricular, digamos, que lo que hace es que tiene un filtro del sonido y lo que hace es nada más disminuir el volumen. Y entonces no perdemos fidelidad. Podemos estar en un concierto, escuchando un concierto, pues como queremos escucharlo, No, a ver, pero Gustavo, nada más un poquito no, menos. Gustavo, en un Pero concierto cuando- vas y quieres toda la adrenalina. Cuando Ya lo no haces tocabas eventual, así, cuando lo haces eventual, pero Eso es sí cuando tienes son que los, estar ahí. a ver, Jaime, eso es cuando son los añosos. Aquí el añoso número uno Perdóname, no pero yo quiere el también voy a concierto a todo conciertos volumen. y de repente sí, te ponen la bocina al lado. Oye, pero a mí me encantó esto que dijeron, porque tocan un punto básico que hablamos todo el tiempo. La tecnología no es buena ni mala, Según la ¿no? uses. Es según cómo la es una herramienta. Y si la usas exageradamente, no siguiendo las recomendaciones de salud, en este caso, por ejemplo, el volumen, pues te vas a dañar. Pero a veces no solo es la tecnología, Enrique. Por ejemplo, digámosle a todas las madres que no les limpian los oídos a sus hijos. ¿Qué pasa con el exceso de cerilla? Eso sí es bien interesante. Bueno, no hay exceso de cerilla. ¿No? A ver, vamos a ver. Los oídos se limpian solos. No dije a mí me dijeron cerilla. que con A los ver, codos se con limpian. los codos, ¿Con los codos? precisamente, porque Con es los codos se imposible. limpian los oídos. Porque Así, es a ver, imposible. ¿Llegas? Inténtalo. porque me estás se me está chamaqueando. Así Qué dice, bárbaro. ¿verdad, doctor? Así Exacto. se dice. Sí. Recordemos que la cerilla es mecanismo de defensa. Cuando éramos un poco más precarios y vivíamos en el bosque y en las selvas, la cerilla es para que se queden ahí atrapados los insectos, como las telarañas. Entonces es un mecanismo de defensa. No hay que quitarla.
Se quita cuando se hace un tapón. No, exacto, pero es que hay unas Cuando cerillas que se te hace un pregunto. tapón, cuando se mete en el Q-tip, que el el Q-tip cotonete, lo como le inventó, llaman, o el sí. cotonete, lo inventó un otorrino que no tenía trabajo, porque toda la gente que es así llegan a Imagínate. tenerse que ¿Cómo le limpiar hago el para oído. tener más pacientes? Sí, Y órale. dañan, o sea que Qué cosa. Pero te voy a decir una cosa. La limpieza de los oídos, ¿cómo tiene que ser? Porque hay personas, no me van a dejar mentir, que toda esta parte de aquí le ves la cerilla y se ve horripitos. bueno, Sin duda, la limpieza del oído se tiene que hacer, obviamente el pabellón auricular por fuera, lo podemos limpiar con agua y jabón sin ningún problema, y la técnica de limpieza del conducto auditivo, que es lo que hace la gente con el cotonete, podemos en la regadera traccionar el pabellón auricular un poquito hacia atrás, hacia arriba, para que eso... ¿Tu pabellón regula- es donde te pones el La arete? oreja, la oreja. Ah, la oreja es el pabellón ok. auricular. Levantarlo un poquito hacia arriba y hacia atrás para que eso, como el conducto tiene una forma de S, lo podamos rectificar un poquito y entre el agua, al momento de entrar el agua, va a barrer toda el Ese cerumen exceso, ese ¿no? exceso de cerumen que se produce y va a salir, ¿ok? Pero hay que Y- limpiarse los oídos sí o sí. Por fuera, nada más. Ok. No hay que meter nada porque el conducto es muy corto. Entonces, Y se puede si lastimar, Ni introducimos para algo, rasurarte así los hombres que de repente Pues, mientras más podemos grandecitos hacerlo. nos hacemos, pues empiezan Esta a salir parte- aquí unos pelos. esta parte de la oreja se llama trago. Ajá. Y ahí podemos rasurarla con los aparatitos. Sí, que estos. yo aprendo mucho. Quiero tomar nota. A ver, trago. Enrique, ¿sabes qué haces Es un para mal eso? trago cuando te ¿Verdad, sale, Jaime? ¿no? Sí, Sí, para eso, sí. para quitarte los pelos de los Oye, oídos, es que también con hay- unas pinzas de cejas No, de qué mujer y que pinzas, lo, sí, te hay lo unas quites como rasuradoras mujer. que entran así, ¡fum! También. ¿no? Exacto. Y es también parte de lo nuevo que ya usamos. Ya nos nosotros, fuimos ¿no? a Para eso. otras cosas. Sí, ya pero estamos voy en a otro decirte lado. algo de la tecnología. No, dices tú que no es ni buena ni mala, no, es buena. Ujú, Malo es el uso claro. que le damos nosotros. ¿Qué otras ventajas nos ha traído a los oídos la tecnología? Los maravillosos auxiliares auditivos que hay ahora, Claro. que no A existían. ver, explícanos qué es. Todos, solo los que no llegan, no van a usar un auxiliar auditivo. A ver, no entiendo. ¿Todos Por los que no edad, llegan? ¿A dónde? Ah, la Todos edad. los que no llegan a la edad, Ok. ¿A qué edad los que promedio? se mueren antes, no van a necesitar un auxiliar auditivo. Es muy raro que alguien después de los 80 tenga una audición socialmente Ok, aceptable. ok. ¿Ok? Bueno, Ok. hay que usar un auxiliar auditivo. Y los auxiliares auditivos modernos son maravillosos porque cancelan ruidos, como decía el doctor Estrada. Les aumentan donde necesitan que les aumente. Y eso no existía. Sí, antes Eran se ponían esos aparatos, auxiliares y decían, hasta escucho más cornetas, ruido sí, ya que tu no, voz o ya la no. música me interfiere Esto es y demás. porque antes era literalmente un amplificador. O sea, era como poner Subirle y ya. Subirle Ujú. al volumen y ya. Y ya. Hoy en día se ajustan literalmente a la pérdida auditiva que tú tienes. Entonces podemos subirle a las frecuencias que más pérdidas tienes, les podemos subir a esas frecuencias y no necesariamente a todas. Y los aparatos tienen distintas fidelidades. Entonces podemos tener muchas calidades de auxiliares auditivos, pues literalmente para llegar a una audición muy parecida como la Y tienes tu tenemos, ¿no? aplicación, ¿no? Que te Claro. va a ayudar Exacto. a controlar. Claro. Si estás con Claro. un cuate que ya te cayó gordo lo Te que te está apagas. diciendo, Y ya. adiós. mano. O para muchas ¿No? cosas puedes tú poner tu celular cerca de un ponente o lo que sea y te transmite directamente al aparatito. El celular lo puedes contestar en el aparatito. Claro. Puedes usar... Ya es Bluetooth totalmente wireless y demás. Oye, Jaime, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos audición aunque no fumemos, no bebamos y tengamos una vida muy sana? Porque el oído, que forma tres partes, oído externo, que es la oreja que decía Gustavo, el conducto, el oído medio es martillo, yunca y estribo, ¿se acuerdan de Yo me los, acuerdo de mi claro. clase los de huesecitos anatomía. más chiquitos? Esos Sí. son los que vibran. Y luego el oído interno es como si fuera antes un transistor, hoy un chip. Ujú. Y va a pasar a energía eléctrica y oímos con el cerebro. Mm. Esa parte del oído interno que está dentro del cerebro se va degenerando Sí por o sí, vejez. como todo lo demás. Igual, se llama presbiacusia, así como se llama presbicia, vista cansada, Sí. presbiacusia es como oído cansado. Y no hay, hasta hoy no hay nada que la pueda echar en reversa, aunque hay trabajos ahora con células madre prometedores para tratar de revertir ese proceso. Pero quiero insistir en el implante coclear, porque los sordomudos no deben de existir hoy. Si existe un sordomudo es un tema de dinero. ¿Es muy caro el implante? Sí, son muy caros, pero están en todos los programas de salud de cualquier país. México lo tiene en sus programas de salud y lo cubren. Ujú. Y hay hospitales perfectos para hacerlos y con muchísima experiencia. Los niños que nacen sordos no van a desarrollar lenguaje, por eso son sordomudos. Entonces, hoy se operan cuando muy temprano, a los 9 meses, al año, año y medio, y al final van a la primaria con todos los niños normales, no tienen que ir a escuelas especiales, no tienen que ir Qué a maravilla. ningún lado.
Qué Eso maravilloso. es maravilloso. ¿Puedes explicar rápido el procedimiento, doctor? Sí, Porque no sabemos de qué lo se que trata. es literalmente meter un electrodo que Ujú. simula las frecuencias que oímos cualquiera de nosotros y a través de un aparato externo, que ese es al que se le cambian las pilas y todo esto, va captando las señales ambientales o de todos nosotros y las va transmitiendo al interior de la cóclea. O sea, Ujú. para de ahí transmitir esa energía eléctrica y poder O estimular sea, el tienes un cerebro. dispositivo Tienes un que requiere una dispositivo. batería. Pero es etcétera. externo. Es interno y externo. O sea, Ah, tienes ambos. una parte que Ujú. se implanta dentro de la Por eso es cóclea. implante, O sea, es porque se literalmente mete, una tripita que se Ujú. mete Ajá. en la cóclea y ese se conecta a un aparato externo. Ese Bien. aparato externo, digamos, sería como el amplificador y el otro sería la bocina. Y bueno, digamos bocina, pero lo que hace son unos electrodos Claro. que lo que hacen es estimular al nervio auditivo para mandar la señal al cerebro y poderla interpretar como un Pueden, sonido. los que tienen Tremendo, tremendo. ya hablando de niños y jóvenes, que obviamente es la etapa del desarrollo y el ejercicio, ¿pueden con esos implantes nadar, hacer cualquier tipo de ejercicio? Sí, nadar te lo tienen que quitar o usar Ujú. unos dispositivos que los tapan. Oye, a los del inicio no, pero hacen vida completamente normal. Y cualquier ejercicio pueden Y hacer. seguro en unos años ya ni eso va a ser Seguramente problema, ¿no? va a ser algo. Bueno, cuando porque va a tengamos avanzar. nuestro chip implantado en el cerebro, pues ya nos vamos a recuperar de todo, ¿no, Jaime? Está implantado en el cerebro. Eso ya es un implante. Claro, en es un cerebro. implante en el cerebro, Claro. pero entonces, ¿qué te tienes que quitar? Solamente el aparato. Lo que pasa es que te brincas todo lo que no te funciona. Y eso es lo que hace el implante coclear. Incluso ya hay implantes que van más allá, que están al tallo cerebral. O sea, para cuando ni el nervio te funciona. Ok. Y funciona. Oye, ¿y no podría ser, ya que me estoy metiendo en el área del futuro, que alguien se quiera poner eso para mejorar su audición? Es decir, para decir, yo quiero escuchar así lo que dicen a Ese dos es- cuadras. Yo quiero escuchar y Este, estoquear a exactamente. aquellos que están hablando allá enfrente y o a ver qué escuchar varios dice. episodios del Gobierno Sí. de Salud al mismo tiempo. O a No ver sé, qué dice la aumentar competencia. nuestras capacidades. Digo, se podría, Eso es pero Misión obviamente Imposible, ¿no? es- Esas son las Deja películas de que Misión contesten los Imposible. doctores. La, A ver la si es cirugía eso. obviamente es muy invasiva y Ajá. muy riesgosa. Lo que hay que hacer es un hueco en el hueso temporal Claro. para llegar hasta la cóclea. Y una vez que se abre la cóclea, pues, solamente puede funcionar a través del dispositivo. O sea, se deja disfuncional o lo que quedaba funcional de la cóclea, solamente puede. Entonces no creo que nadie en su Nadie sano se va a juicio hacer. No, yo estaba Exactamente. futureando. Y por eso es tan caro Porque me estoy también. adelantando. Sí, sin duda. Eso es bastante Misión complejo. Imposible y por supuesto esto, pues ya, bueno, en un futuro habrá muchas otras cosas. ¿Quién sabe? Y la ¿no? futureada- expansión de nuestros Yo sentidos. creo que sí lo parte de vamos la a ver. Y la, Alguna la estimulación futurada la eléctrica vamos directa, a ¿no? estar viendo también, pues no hemos metido la inteligencia artificial ahora en el tema de la otorrinolaringología. Pero en el siguiente bloque, ¿qué te parece que hablemos de Pues ello, no? tenemos a fuerzas porque ya nos queda la futureada. Así Y fíjate es. que va a quedar pendiente la nariz, es de lo que me estoy dando cuenta. Pero es que este tema da para mucho y yo creo que tocamos Oye, aspectos rapidísimo, que le los interesan mucho a la apéndices, gente. nariz, oreja, oídos. ¿Qué otro Garganta. apéndice tenemos? Garganta. Son los 3 apéndices que tenemos. Ok. Es que siempre dicen... ¿Pasó el que- examen? Sí. Sí. De decir Esa alumna brillante. otorrinolaringólogo ibas bien, No, pero te y de trabaste regreso una. nos dirás, Jaime, Sí. lo que te he preguntado todas las veces. Dicen que también la nariz crece con el tiempo y es uno de los apéndices que Vamos a nunca regresar va a con dejar eso. de crecer. Vamos a regresar con eso aquí en Algoritmo Salud. Regresando al Algoritmo Salud, y yo sí quiero preguntar sobre la nariz para cubrir también el tema de la nariz. Y tenemos que hacer episodio 2 De esto. otorrinolaringología. Quiero preguntar lo que tú estás comentando. Si la nariz siempre crece y vamos a hacer también ya Narigones. después de los 70, A mí mi 80 madre me narigones, decía, todo. Bueno, no, ya estoy narigón. La pero abuela vamos a hacer decía, más el narigones. apéndice, los apéndices que nunca van a dejar de crecer son los oídos, se te van a hacer más grandes con el tiempo y la vejez, y la nariz. ¿Es verdad, Jaime? Bueno, sí pasa, pero no es tan así. La oreja, por el peso, aquí tenemos un tejidito que se va creciendo, las más en las mujeres, ahora ya es parejo con los aretes. No, y los piercings que ahora Ento- traen. Por eso, ya es parejo. Sí. Entonces ya se alarga. Y la nariz va perdiendo una elasticidad de unos ligamentos que detienen la punta y entonces da la sensación de que la nariz va Claro. creciendo. Y el que tenía la nariz respingadita se le cae. ¿no? También. Pero no, entonces no crece, más bien como que se te No cae. es que crece, se va cayendo, así tal Y se cual te va que haciendo crezca. sí. Sí, tu abuelita te dijo la receta de la abuelita Claro. que no era Por eso hay personas que se hacen científicamente una correcta. y 10 veces cirugías de nariz y no es correcto. Rápido, en la cirugía de nariz, ¿hay tecnología? ¿Ha Sin cambiado? duda, sin duda. ¿Por eso?
¿Qué ha cambiado? Obviamente en los abordajes y en los instrumentos que hoy usamos. Es mucho menos invasiva hoy en día la cirugía. Recuerdan que antes después de una cirugía de nariz eran los típicos tapones de gasa, Sí, kilómetros y de todos gasa, los los ojos ojos morados y todo eso. Hoy en día prácticamente eso no pasa, porque nos apoyamos de los endoscopios para hacer las cirugías y entonces eso hace que sea mucho menos invasivo, que vayamos a disecar lo que tenemos que disecar sin ser mucho más amplios en esas disecciones, entonces mucho más rápida la recuperación, mucho menos moretones. ¿Disecar o diseccionar? Disección, Disección, que es disección, sí. buscarnos los Porque yo dije que espacios vamos a disecar. en donde vamos a trabajar. Y también tenemos tecnología, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay algunas circunstancias en las que tenemos que cortar el hueso de la nariz. Cuéntanos el software que ustedes utilizan y que es como tercera dimensión para ver cómo quedaría. Exacto, lo que hacemos es, obviamente, parte funcional y estética de la nariz, ¿no? Y para que los pacientes se den una idea de cómo va a quedar la nariz después de una intervención estética, lo que hacemos es tomar fotos y a través de la computadora hacer una simulación digital. Ahí podemos pues, respingarla un poquito más, proyectarla, rotarla, quitarle la jibita, hacerla un poquito más delgada. Todo, obviamente, basado en lo que quiere el paciente y en lo que le vaya bien al paciente. Oye, si funcionalmente van vaya. para su foto de perfil del Instagram y decir, así doctor, y ya No, me la hoy en llevo día y ya. nos muestran pues, filtros. No te nos afecta muestran... la respiración, ¿verdad? No, Una no, cirugía de nariz. Obviamente puede, pero estamos entrenados para que la cirugía quede funcionalmente perfecta, ¿no? O sea, obviamente una nariz que se ve bonita tiene que funcionar bien. Tiene que respirar bien. Exacto. Ok. Pues ya esto es la futureada, ¿no? Dinos, doctor, doctor Jaime, cuál es el futuro de los otorrinos? ¿Qué ves pronto que vaya a cambiar todavía más la práctica que ustedes tienen? Mira, la tecnología es lo que más nos ha hecho avanzar. ¿Qué veo pronto? Todavía la cirugía de más mínima invasión, válgase el juego de palabras, Sí, y al hacer mínima invasión es menos daño y mejores resultados. claro. El apoyo de inteligencia artificial, porque aunque la inteligencia artificial no es más inteligente que nosotros, nos han preguntado, sí tiene más memoria. Y de hecho hay intenciones por ahí de que te pongan un chip, no un implante coclear de Sí. memoria. Sí, Para que tengas toda la memoria, la tengas ahí guardada y no la estés gastando. Bueno, la tuya. aunque hay cosas que no quisiéramos recordar, ¿eh? Sí, también eso es importante. Y en el oído, también el que los implantes cocleares sean todavía más fáciles de poner y que sean más al alcance de Menos todos. invasivos. No, y más accesibles en Más dinero accesibles. también, ¿no? Doctor Gustavo, una futureada que te quieras echar. Pues Así espero que no complementando. seamos reemplazados por la inteligencia artificial. Que Eso todos, ¿eh? Lo veo difícil. No, los médicos para nada. ¿no? Lo veo difícil, por lo menos a corto plazo, ¿no? Claro. Pero exactamente los instrumentos con los que trabajamos hoy en día, ¿no? Van siendo mucho menos invasivos, van siendo mucho más accesibles. Más hoy- precisos, hoy- ¿no? Exactamente. Ujú. Y hoy en día el consultorio de cualquier otorrinolaringólogo tiene todo tipo de óptica para poder revisar bien un paciente y para ofrecer un diagnóstico de calidad. ¿La ¿no? robótica juega en su En nuestra especialidad sí, Ujú. Ujú. digamos el robot que más usamos en cirugía es el Da Vinci. Ah, En nuestra también. especialidad está quizás limitado a ciertos procedimientos como por ejemplo las tiroides. En algunos abordajes intraorales podemos usar ese robot. En la nariz, en el oído se puede usar también hoy en día la endoscopía, la microscopía. Bueno, y Son los muchas temas de cosas que- cáncer de piel que dices de cara, ¿no, Jaime? También ya hay un crecimiento y una futura Sí, importante. pero ese sigue siendo con nuestras manitos y el bisturí. Ok. Repetir, por favor, los datos para contactarlos. Doctor Jaime Fandiño, otorrino. ¿Dónde está su Nosotros su consulta? estamos en Polanco, en Calderón de la Barca, Ujú. pero es más fácil en Otorrinos Polanco, @Otorrinos Polanco. En todas las Ahí está redes. muy fácil. Punto sí. com. O ¿tienes un landing page? Instagram, tenemos Instagram ok, y es el sí. Otorrinos Polanco. Y también ahí encontramos al Ujú. doctor Gustavo. ¿Dónde? Y tú has estado muy cerca del Hospital Español también, ¿no, Jaime? Bueno, yo soy el jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. Desde hace ya, muchos años. Pues ya 15 años. 15. Además, doblemente de Euskadi, Fandiño y Zundegui, ¿no? Sí, es. Con mucho cariño, siempre le traemos algo. Pues el doctor Jaime Fandiño, el doctor Gustavo Estrada, 100% ambos mexicano. otorrinolaringólogos, ya ves, ya pude decirlo al final bien. A ver, Rocío otra vez. Brauer, paciente Otra vez. otorrinolaringólogo. ¡Eso! Con eso nos y vamos. con eso me voy de aprendizaje principal y otros muchos A ver, mi grandes temas que paranguita, hablaron los paranguita, doctores. tu No, ya otro día. Nos vemos, Algoritmo Salud.
Esto fue Algoritmo Salud, un espacio donde charlamos con especialistas y analizamos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando la salud digital en México, con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por 88.9 Noticias. Información que sirve.